Tribunal Constitucional en sesión, vista conjunta de causas de inaplicabilidad, roles números 3175, 3206, 3213 y 3220, requerimientos de inaplicabilidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, deducido respectivamente por Cencosud Retail S.A., Sandra Adem, Repsol Chile S.A. y Consorcio CBB Ingetal S.A. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Señor presidente, esta relación procederá de la siguiente manera. En primer lugar, se hace una síntesis de los hechos relacionados con el origen de las gestiones pendientes relativas a cada una de las acciones de inaplicabilidad. Rol 3175, acción de Cencosud Retail S.A. La actora reclamó la liquidación de la resolución exenta de 31 de agosto del 2012, por la que el Servicio de Impuestos Internos cuestiona diversas partidas de gastos y determina sumas supuestamente adeudadas por la compañía. El reclamo fue rechazado, se apela y la Corte de Apelaciones dictó sentencia confirmatoria con omisión de consideraciones de hecho y de derecho para sustentar el rechazo, pues solo se funda en un párrafo que no hace alusión a prueba alguna. Se casa por Cencosud en la forma y en el fondo, rol 45.874-16. Rol de inaplicabilidad 3206, acción de Sandra Adem. La peticionaria reclama la resolución exenta del Servio respecto del monto de la indemnización provisional fijada por la Comisión de Peritos para la parte del terreno de su propiedad en Osorno que le fuera expropiada. Se fijó como indemnización la suma de 286 millones, pero la actora pretende 1.254. Se cogió parcialmente la reclamación por 337 millones sin atender a diversas pruebas. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia con omisión de consideraciones de hecho y de derecho, ya que no la fundó en toda la prueba rendida en el proceso, pasando en silencio diversas alegaciones y decisión explícita. Casa la actora en la forma y la sentencia y el Servio en el fondo, rol 44.167-16. Rol de inaplicabilidad 3213, acción de Repsol Chile S.A. La peticionaria aquí reclama la resolución exenta por la que el Servicio de Impuestos Internos reduce la pérdida tributaria declarada de 5.871 millones como resultado tributario del ejercicio a 871 millones. Se apela y se dictó sentencia confirmatoria con omisión de consideraciones de hecho y derecho para sustentar el rechazo, pues solo se funda en un párrafo que no hace alusión a prueba alguna. Se casa por Cencosud en la forma y en el fondo, rol 50.029-16. Rol de inaplicabilidad 3220, acción de Consorcio CBB Ingetal Sociedad Anónima. Se reclama en este caso por la requerente la resolución exenta por la cual el Servicio de Impuestos Internos denegó la devolución del saldo retenido por 7 millones de pesos, de un total de 40 millones, debido a que la actora no recibió la carta por la cual se le requirieron antecedentes. Se rechaza el reclamo pese a que posteriormente se presentaron aquellos que acreditan tanto la procedencia de la devolución solicitada como el que no le fuera notificada la carta. Lo anterior, ya que el tribunal omitió revisar la documentación acompañada y se negó a hacerlo, en atención a la falta de comparecencia de consorcio ante el servicio, fundando la sentencia en la falta de aporte de antecedentes. La Corte de Apelaciones no dio lugar a la apelación en el sentido que se negó a decretar y tener prueba acompañada, confirmando el fallo sin hacer consideraciones de hecho y de derecho para ello. Se casa en la forma y en el fondo por consorcio, rol 58.887-16. Segundo punto de la relación. Infracciones constitucionales denunciadas y argumentaciones que las sustentan. Esencialmente, la inconstitucionalidad del precepto que se impugna en su aplicación viene dada en atención a que impide anular vía casación en la forma las sentencias dictadas con omisión de fundamentaciones de hecho y de derecho en los juicios regidos por leyes especiales. Los 4 requerimientos que ahora se ven, si bien presentan someras diferencias en cuanto a la indicación de los artículos infringidos, plantean elumedurar el desconocimiento de los mismos derechos, bajo las argumentaciones que se sintetizan de la manera que sigue. Primera vulneración, referida al derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y al artículo 5º constitucional en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos. Para fundar esta conculcación, se recuerdan los orígenes históricos de aquel derecho a partir de la Carta Magna Inglesa de 1215, destacando su evolución en la Constitución de Estados Unidos.
Luego, se hace referencia a la recepción del mismo derecho en las constituciones chilenas, recordando que el deber de fundamentación proviene de los artículos 8, 19, número 3 y 76 constitucionales, y destacando la trascendencia que le otorga tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, el que ha afirmado la necesidad de una tutela judicial real en el ordenamiento jurídico constitucional. Así, por lo demás, lo recoge la Constitución española en cuanto a la tutela judicial efectiva y lo ordena el principio de interpretar las normas de la manera más favorable a los derechos fundamentales. Finalmente, se expone el por qué la motivación de sentencias forma parte del comentado derecho. Para darles efectos, se cita la finalidad de esta explicada por la Corte Suprema, a saber, lograr el control judicial, el convencimiento, la efectividad del recurso y la sujeción de los tribunales a la ley, siendo connatural entonces al ejercicio de la función jurisdiccional. Se agrega todo lo anterior en lo que respecta a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ésta consagra la exigencia de motivación de sentencias y se recalca, a su vez, que la Corte Interamericana la reconoce, precisando que debe basarse en argumentos razonables y, al mismo tiempo, reconoce la necesaria existencia de medios de impugnación efectivos respecto de aquellos veredictos carentes de un mínimo contenido. Entiende la Corte que motivación y recursos efectivos son propios del debido proceso. Segunda vulneración, referida al derecho a la igualdad en relación con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Esta se produce porque el precepto reprochado deja en indefensión a quienes litigan en juicios especiales, al privarlos de la casación en la forma en la hipótesis precedentemente descrita. Quien entonces, en una posición de desigualdad con impugnación de sentencias expedidas en juicios regidos por el Código de Procedimiento Civil, ello no encuentra justificación alguna. A su vez, se indican los requerimientos en que la gestión invocada es un reclamo tributario, que en el procedimiento que las rige no existe un recurso de nulidad por causas de forma como los procedimientos penales y laborales, en circunstancias que es especialmente grave la ausencia de motivaciones en la sentencia tributaria que se aplica. Tercer punto de la relación, observaciones a los requerimientos vertidos por el Servicio de Impuestos Internos en requerimientos en Consul Retail y Consorcio CBB Ingetal, por el Servio en requerimiento de doña Sandra Adam y por el Consejo de Defensa del Estado en requerimiento de Repsol Chile. Los descargos aquí planteados por las requeridas son sustantivamente parecidos, por lo que han sido condensados de la manera que se expone a continuación. Primer argumento. En este se exponen 3 precisiones de por qué debe rechazarse el requerimiento. La primera precisión se refiere a la libertad del legislador para configurar los procedimientos jurisdiccionales y sobre el punto se plantea que no existe taxatividad en los elementos que moldean el debido proceso. En tanto, como esta magistratura señalara, el constituyente, para evitar la rigidez que conlleva aquella taxatividad, no los enumeró, en miras a resguardar la diferenciación que existen en los diversos tipos de procedimientos jurisdiccionales. Ellos reforzaron su jurisprudencia, la que afirma la inexistencia de un modelo único de garantías integrantes del debido proceso en Chile, lo que se desprende del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, en cuya virtud cada proceso debe ser definido por el legislador y ajustándose a la exigencia fundamental de poseer los atributos de justicia y racionalidad. En materia tributaria, si bien se excluye la casación en la forma, de la manera prevenida en el precepto reprochado, no se disminuye el derecho al recurso. En efecto, la casación aquí es de 2 especies y la del fondo se concede en plenitud contra el fallo de segunda instancia, cubriendo todos los aspectos revisables de la liquidación tributaria. Y a su vez, paralelamente, el artículo 140 del Código del Ramo no admite que la sentencia de primer grado se impugne en la diludida hipótesis de la casación en la forma, más previene que los vicios en que incurra deben ser corregidos por el Tribunal de Alzada. La segunda precisión está referida a develar la real pretensión de toda parte requerente, cual es que la sentencia estimatoria de inaplicabilidad le conozca el derecho al recurso que el procedimiento, regido por leyes especiales, no contempla. Sin embargo, los pronunciamientos de este tribunal dejan en claro que él no puede crear un recurso allí donde el legislador no lo ha establecido. En tanto, la acción de inaplicabilidad es de carácter supresivo y no creativo, quedando por ello radicada la decisión de modificar el sistema recursivo en la esfera de competencia del legislador. Tercera precisión. Explica que en las gestiones judiciales pendientes el recurrente no tiene derecho a casación en la hipótesis establecida en el precepto censurado. Al respecto, no se debe olvidar
que el recurso de casación es de nulidad procesal de carácter extraordinario y de derecho estricto, de manera que es desestimable por no existir un perjuicio únicamente subsanable con la anulación del fallo y es improcedente en diversos pronunciamientos. Segundo argumento. Debe rechazarse la acción de inaplicabilidad por cuanto no existe infracción al debido proceso. En este tópico se recuerda que en sede de inaplicabilidad esta magistratura analiza el reproche constitucional en un caso concreto, debiendo entonces considerar siempre la naturaleza jurídica del proceso íntegramente y no en forma parcelada. En materia tributaria, el procedimiento de reclamación que rige a las gestiones pendientes propias de 3 requerimientos de inaplicabilidad contempla todas las garantías procesales que integran al debido proceso, en efecto. En sede administrativa se contempla la citación del contribuyente, el traslado para que conteste reproches, la fundamentación de hecho y de derecho de las liquidaciones, los recursos administrativos y, respecto de la resolución exenta que se expida, se puede interponer, como se ha efectuado, reclamaciones ante los tribunales tributarios y aduaneros, las que se rigen por un debido proceso configurado por los periodos de discusión, prueba y de sentencia, misma que ha de cumplir los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y que puede someterse a impugnación, sea mediante apelación, sea mediante casación en la forma y en el fondo. En materia de expropiaciones, referida a la gestión pendiente de requerimiento de inaplicabilidad, rol 3206, el procedimiento exigente contempla todas las garantías procesales que integran al debido proceso y, en el aspecto recursivo, solo se ve limitada la casación en la forma por la exclusión de las causales de falta de fundamentación de hecho y de derecho y falta de algún trámite o diligencia esencial o de cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan nulidad. Tercer argumento. Debe rechazarse la acción de inaplicabilidad por cuanto no existe infracción al principio de igualdad ante la ley. Lo anterior, desde el momento que tanto los procedimientos referidos a las respectivas gestiones pendientes como a la revisada limitación para casar se aplican a todas las partes del proceso. Y finalmente, cuarto argumento, no se vulnera el derecho a la seguridad jurídica por no infringirse los derechos precedentemente señalados como se expusiera. Finalmente, también se agrega que el precepto no sería decisivo para resolver los asuntos pendientes. ¿En cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien. En la causa rol 3175-16, por el requerente Cencosud Retail S.A., alega el abogado Felipe Gavilán Muñoz, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Con la venia, señora excelentísima, vengo a alegar en representación de Cencosud, requerente en estos autos, a efecto de que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la parte del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que restringe la procedencia del recurso de casación en la forma respecto de aquellos casos en los que precisamente este recurso se funde en la falta de motivación de la sentencia. En este caso, señora excelentísima, la controversia versa, o se inicia más bien dicho, con la emisión por parte del Servicio de Impuestos Internos de la liquidación número 153. A través de dicha liquidación, por una parte, la autoridad tributaria cuestiona diversos gastos, precisamente deducidos por mi representada en la conformación de su renta líquida imponible del año tributario 2009, y por otra parte, procede a determinar un impuesto a los gastos rechazados, impuesto del artículo 21 de la Ley de la Renta, por aproximadamente 3.300 millones de pesos a la época de la emisión de la liquidación. Esta liquidación en su oportunidad fue reclamada, fue resuelta este reclamo en primera instancia, y aquí hay un primer aspecto que tiene relevancia para el proceso. Esta sentencia de primera instancia, señora excelentísima, fue dictada precisamente, o si observamos su contenido, precisamente vamos a apreciar que tiene diversos, múltiples errores y defectos. Y estos errores y defectos alcanzan, por una parte, a no hacerse cargo de ciertos aspectos controvertidos, en segundo lugar, a no valorar medios de prueba oportunamente aportados por mi representada, y, por último, a incurrir en una serie de errores que ya son más bien de carácter sustantivo. Pero al menos apreciamos dos aspectos en ese primer fallo que son naturalmente relevantes para la presente discusión. Ese fallo naturalmente fue apelado por mi representada,
se produjo como consecuencia de eso la vista de la causa ante la Corte de la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago, y esta procede el mismo día en que se produjo la vista de la causa a resolver la controversia a través, su señoría excelentísima, de esta sentencia. Vale decir, una sentencia que simplemente se limita a declarar que se confirma lo resuelto por el Tribunal Tributario y Aduanero. Producto en la apelación y en la vista de la causa, mi representada precisamente requirió expresamente a la Corte de Apelaciones de que se hiciera cargo precisamente de subsanar todos aquellos vicios que es posible apreciar precisamente en la sentencia de primera instancia, y como podemos apreciar, el fallo de la Corte de Apelaciones sencillamente no se hace cargo de ninguna de estas peticiones. Debido al anterior, es que mi representada deduce recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de dicha sentencia, y en lo que atañe a este requerimiento, el recurso de casación en la forma precisamente se basa en el hecho de que la sentencia recurrida omite expresar la motivación necesaria para sustentar lo resuelto. Y esta omisión se produce de dos formas o por dos vías. Primero, por cuanto omite subsanar aspectos controvertidos en relación con el fallo de primera instancia, a los cuales recién me referí, respecto a los cuales mi representada expresamente comprendió en su recurso de apelación, y por otra parte, omite también hacerse cargo de aspectos que fueron planteados directamente a la Ilustrísima Corte. Principalmente omite referirse de toda forma a ciertos medios de prueba acompañados en dicha instancia, de acuerdo a lo que permite la ley. Por lo tanto, señora excelentísima, aquí claramente estamos en presencia de una sentencia que carece de motivación. ¿Y en qué sentido carece de motivación? Carece de motivación en el sentido que señala la ley, por una parte, en las normas que inciden el presente requerimiento, pero también en relación con aquello que se entiende hoy en día de manera mayoritaria por nuestra doctrina, que es motivación. Por una parte, esto exige que formalmente la sentencia exprese el proceso o el razonamiento que lleva al juez precisamente a adoptar una decisión, pero además esta motivación debe tener un contenido material. Esto es, que ese proceso sea coherente con lo que se resuelve, vale decir, que lo justifique. Y así, su señoría excelentísima, claramente, en esta sentencia que se recurre, en el que incide el presente requerimiento, no se aprecia el cumplimiento de la motivación en ninguna de estas vertientes. No hay, por una parte, un proceso lógico, razonado, que sustente lo resuelto, y, en segundo lugar, menos aún se puede apreciar que esta sentencia se encuentre debidamente justificada, en sentido de cumplir o satisfacer los presupuestos materiales de la motivación. Aquí, su señoría excelentísima, se pretende, por parte de esta sentencia a la que llama a incidir el presente requerimiento, una controversia que es bastante compleja, que abarca una gran cantidad de partidas cuestionadas, donde hay elementos conceptuales en discusión, donde hay aspectos de prueba en discusión, sencillamente con una sentencia que se limita a confirmar, sin hacer ningún tipo de análisis ni de los aspectos de derecho, ni tampoco de los aspectos de hecho involucrados. Todo esto, señoría excelentísima, sin duda alguna permite afirmar que aquí en la especie la aplicación de la norma requerida de inaplicabilidad, que limita la casación en la forma, impide a mi representada poder tener acceso a controvertir este punto específico de la sentencia. Y esto, tal como ya lo ha señalado este excelentísimo tribunal en la mayor parte de las últimas sentencias que ha dictado, no es algo que resulte admisible. ¿Y por qué no resulta admisible? Porque resulta contrario, por una parte, al debido proceso, en síntesis, por cuanto tanto la motivación de la sentencia forma parte del debido proceso, del acceso a una tutela judicial efectiva, como ha señalado expresamente este tribunal, y por otra parte, ¿por qué? Porque la limitación de un recurso efectivo que precisamente permita impugnar la falta de esta motivación genera también
un defecto, una contradicción con este debido proceso, porque impide a las partes naturalmente reclamar de las vulneraciones que se produzcan en relación con la falta de motivación. Pero también, su señoría como electísima, como este mismo tribunal ha dicho, también esta falta o esta norma que impide reclamar de la falta de motivación genera una contradicción con el derecho a la igualdad, a la igual protección ante la ley de los artículos 19 número 2 y 19 número 3 inciso primero, por cuanto se establece una discriminación totalmente arbitraria respecto a aquellos de quienes tengan que litigar en juicios regidos por leyes especiales. ¿Y por qué, señora excelentísima? Porque precisamente en estos juicios, y en particular en los juicios tributarios, que es la materia a la que nos ocupa en el caso presente, se nos restringe, se nos imposibilita poder reclamar vía casación en la forma, a través del recurso que el legislador precisamente contempla para este tipo de vicios, que los cuales, por lo tanto, quedan totalmente sin sanción, o al menos sin la posibilidad de poder pedir a la excelentísima Corte Suprema que haga sanción de dicho defecto. Por otra parte, su señoría excelentísima, en realidad, si nosotros atendemos a la naturaleza de la controversia, una controversia de carácter tributario, en la cual la prueba es valorada conforme a las reglas de la sana crítica, contrario a lo que contrario a lo que nos lleva a concluir la norma requerida, las exigencias de motivación y la posibilidad de pero sí, tengo un poco de alergia. Disculpe, señora excelentísima, un poco de alergia. Precisamente el juicio regido en lo que la prueba se valora conforme a la sana crítica, la falta de motivación y la falta de la posibilidad de un recurso para alegar dicha falta de motivación impide verificar que en la especie se hayan cumplido los presupuestos que precisamente debe cumplir el juez al fallar conforme a la sana crítica, que en materia tributaria específicamente están en el artículo 132, inciso 14 del Código Tributario, que obliga al juez precisamente a expresar esas razones en la sentencia, cuestión que aquí no ocurre y que al prohibirse el recurso de casación en la forma, naturalmente no puede ser alegado o controvertido por mi representada. Por todo lo que he señalado, señora excelentísima, es que vengo a solicitar que respetuosamente se acoja al presente requerimiento y, como consecuencia de eso, se declare inaplicable el precepto legal impugnado en estos autos. Muy bien, muchas gracias. Por el Servicio de Impuestos Internos, alega la abogada María José Merino Orreuza. Tiene la palabra. Con la venia de este tribunal excelentísimo por el Servicio de Impuestos Internos, vengo a alegar en el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto contenido en el artículo, ¿no es cierto?, 768, número 2 o inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, solicitando que este requerimiento sea rechazado por no existir en el caso específico una vulneración a las garantías constitucionales que este requerimiento contiene. Ahora, previo a referirme a las garantías constitucionales que se han denunciado vulneradas, quiero hacer algunas precisiones respecto al origen de la causa o del reclamo tributario que nos convoca hoy en día. Pues bien, el contribuyente Cencosud
Retail S.A. fue motivo de una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos que culminó con una liquidación de impuestos en la cual se determinó que este contribuyente debía pagar una cantidad, ¿no es cierto?, como dijo la contraria, aproximadamente de 300.000 millones por impuestos del artículo 21 de la Ley de la Renta. Ahora bien, esta liquidación que forma parte de un proceso de fiscalización previo que se compone, como bien lo sabe este excelentísimo tribunal, de una serie de etapas administrativas en las cuales los contribuyentes siempre tienen la oportunidad de formular sus descargos, como por ejemplo el requerimiento de antecedentes, la citación del artículo 63 del Código Tributario y posteriormente la liquidación, que puede ser objeto de un procedimiento o de una revisión de la actuación fiscalizadora o incluso de un recurso de reposición administrativa voluntaria que se consagra en el artículo 123 bis del Código Tributario. Pues bien, en el caso específico, respecto de esta liquidación, el contribuyente interpuso un recurso de reposición administrativo voluntario que fue, ¿no es cierto?, conocido por el Servicio de Impuestos Internos en la instancia administrativa y que finalmente confirmó la liquidación. A continuación, ¿no es cierto?, se presenta el reclamo tributario, el que fue conocido por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, el cual, en virtud de un procedimiento consagrado en el Código Tributario que respeta todas las garantías del debido proceso en cuanto se permite el derecho a interponer la acción o reclamo tributario, se establece un término probatorio, así como también se respeta el principio de la bilateralidad de la audiencia, se consagra una etapa probatoria y en que finalmente se dicta una sentencia que tiene que contar con todos los requisitos de fundamentación que exige el Código de Procedimiento Civil. En este sentido, quiero señalar que las sentencias dictadas por los tribunales tributarios y aduaneros deben cumplir con todos los requisitos de fundamentación, pues si ello no es así, el artículo 140 del Código Tributario, ¿no es cierto?, autoriza a los recurrentes para que en virtud del recurso de apelación hagan presente los vicios que puedan contener estos fallos de los tribunales tributarios y que puedan constituir causales del recurso de casación en la forma, y de esta manera, ¿no es cierto?, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el Tribunal de Casación, el Tribunal de la Instancia es quien subsanará estos vicios de que pueda adolecer los fallos de los tribunales tributarios y aduaneros. Luego, el contribuyente, ¿no es cierto?, una vez que se resuelve el reclamo tributario, que rechaza totalmente la reclamación, y ¿por qué? Porque no logró acreditar las partidas objetivas con la documentación tanto sustentatoria como con la documentación contable que exigen las normas tributarias en materia del procedimiento tributario. Posteriormente, ¿no es cierto?, se interpone un recurso de apelación, el cual, si lo leemos, ¿no es cierto?, es idéntico al reclamo tributario, en que se solicita nulidad de una notificación, nulidad de la liquidación y en subsidio que se rechace el reclamo. Luego, ¿no es cierto?, siendo idéntico al recurso de apelación al reclamo tributario, es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones señala que, habiendo analizado el fallo y las consideraciones que estimó para resolver, comparte plenamente lo resuelto por el Tribunal Tributario y Aduanero en cuanto a las partidas objetadas y, por lo tanto, ¿no es cierto?, decide confirmar igualmente la liquidación reclamada y rechazar el recurso de apelación. Posteriormente tenemos que este contribuyente recurre de recurso de casación en la forma y en el fondo ante la excelentísima Corte Suprema, en donde alega, ¿no es cierto?, por una parte, en la casación forma, esta falta de fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de la Corte de Apelaciones, y por otro lado un recurso de casación en el fondo en el cual indica o alega idénticos argumentos tanto de su apelación como de su reclamo, alegando en dicho recurso de casación en el fondo también una falta de errores o vicios en la sentencia de primera instancia, así como una falta de valoración de la prueba, es decir, vulneración a la sana crítica, todo lo cual es materia del recurso de casación en el fondo, el que debe ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por la Ilustrísima Corte Suprema.
Por lo tanto, habiendo hecho esta síntesis, ¿no es cierto?, de los antecedentes de lo que nos convoca hoy en día, es que no se aplique, ¿no es cierto?, en este caso, o no se le permita al contribuyente, ¿no es cierto?, recurrir de cassación en la forma, no resulta decisiva para resolver la controversia, puesto que todas las alegaciones del contribuyente ya fueron objeto de materia de recurso de apelación y además también son objeto de materia de recurso de cassación en el fondo, el que se conocerá y resolverá conforme, ¿no es cierto?, a derecho por la excelentísima Corte Suprema. De esta manera es que estimamos que no se puede producir en el presente caso una vulneración al derecho al debido proceso, porque efectivamente, y conforme lo señalé, el procedimiento tributario cumple con las garantías mínimas que este excelentísimo tribunal ha estimado que conforman el debido proceso, ¿no es cierto?, el derecho al proceso. Y que como me referí, ¿no es cierto?, serían la interposición del reclamo, que es conocido por un tribunal imparcial, que hay una etapa probatoria y además que siempre ha tenido derecho a deducir los recursos que corresponden o los recursos a los que tiene derecho, los cuales los ha ejercido todos en todas sus formas y en todas las instancias. Ahora, que el contribuyente, ¿no es cierto?, no esté conforme a la decisión de los tribunales es otro asunto, pero acá lo que pretende es obtener, ¿no es cierto?, de parte de este excelentísimo tribunal el derecho a un recurso que el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, el legislador, con base a la Constitución y legítimamente, ¿no es cierto?, no ha consagrado respecto de ciertos juicios especiales, como lo es precisamente el juicio tributario, el cual, por sus especiales características de ser un juicio más bien técnico y que tiene dos instancias, una administrativa que dura un año o puede durar o incluso más, ¿no es cierto?, en que los contribuyentes presentan todos sus antecedentes, es que en estos juicios especiales la casación en la forma se encuentra limitada, pero únicamente en lo que dice relación con las consideraciones de hecho y de derecho que pueda contener la sentencia de segunda instancia. ¿Y ello por qué? Porque precisamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones es a quien el ordenamiento jurídico ha llamado a subsanar, ¿no es cierto?, estos vicios formales de los que pueda adolecer la sentencia de primera instancia, siendo carga de los propios contribuyentes en sus recursos de apelación alegar dichos vicios. Pues en el presente caso, en el recurso de apelación, no existen estos vicios de casación en la forma en el recurso de apelación. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, es que acá no se produce vulneración, la vulneración que alega la contraria, y tampoco se puede producir una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, pues como bien sabe este tribunal, esta norma del artículo 768 se aplica por igual a ambas partes del procedimiento jurisdiccional tributario, es decir, a los reclamantes contribuyentes como al Servicio de Impuestos Internos, que en la actualidad, ¿no es cierto?, tiene la calidad de parte en estos procedimientos. Por lo anterior, ¿no es cierto?, es que solicito que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por no existir en el presente caso una vulneración efectiva a las garantías constitucionales que se han denunciado como vulneradas. Muy bien, muchas gracias. Segunda causa, rol 3206, por la requirente Sandra Adem, alega el abogado Patricio Elías Sarquís. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos. Gracias, excelentísimo presidente. Excelentísimo tribunal, ¿qué sentido tiene la discrecionalidad del legislador para efectos de establecer cuáles son los recursos si en definitiva esa discrecionalidad se afecta de manera relevante garantías y derechos fundamentales? Lo que en antaño pudo haber sido racional, prudente y atingente a la época, hoy en día no tiene ningún sentido, en términos de que las reclamaciones regidas por leyes especiales probablemente requerían una ciencia o arte o conocimientos específicos que hace 50 años nuestros honorables magistrados no tenían los conocimientos, ni la técnica, ni los procedimientos adecuados para poder resolver conforme a derecho. Hoy en día, a nuestro juicio, eso no tiene ningún asidero. La mayoría de las materias relevantes que en Chile se discuten deben decir relación con demandas regidas por las leyes especiales.
Hablemos de temas tributarios, aduaneros, medioambientales, laborales, de menor, todo. Si es que nosotros como recurrentes hoy día no tenemos la debida fundamentación, nuestros recursos son declarados inadmisibles por manifiesta falta de fundamentos. Si es que el sentenciador incurre en una falta de fundamentación o en una incluso a veces manifiesta incoherencia en relación a los hechos versus las consideraciones, y para qué decir en definitiva lo que resuelve, no tendría ni siquiera el recurrente para estos efectos la vía legislativa para efectos de poder enmendar conforme a derecho esa omisión flagrante. Este caso concreto versa respecto a una reclamación de indemnización por indemnización conforme al Decreto Ley 2186 de 1978 en relación con la acción del artículo 12, por la indemnización específicamente, donde tenemos que en la primera instancia el primer juzgado civil de Osorno dicta una sentencia acogiendo parcialmente nuestra pretensión. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirma con algunas consideraciones al respecto. Y lo relevante y lo que nosotros estamos en este caso recurriendo y por qué consideramos que se vulnera manifiestamente en estos casos la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de los derechos, principalmente, a su vez como el debido proceso o el racional y justo procedimiento. ¿Qué tiene de racional y justo un procedimiento si en definitiva el acto decisorio litis no lo es? El acto decisorio litis debe necesariamente ser fundamentado, y esa fundamentación tiene un doble estándar a nuestro juicio, en la forma y en el fondo. En la forma, en términos de la debida coherencia que debe existir en relación a los hechos, las consideraciones correlativas a esos hechos que ya están determinados, y luego la parte resolutiva en armonía con los vistos y considerandos. En términos tales que si no se da la debida armonía o congruencia que debiera existir, siempre debiera ser revisable en términos de que la Corte Suprema pudiera anular por los vicios que ha incurrido la Corte de Apelaciones al momento de dictar ese fallo. La fundamentación, a nuestro juicio, es un pilar fundamental en el ejercicio de la jurisdicción. Nuestra Constitución, en el artículo 76, así lo ordena, en armonía con lo que debiera ser el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 en cuanto a la publicidad. ¿Qué publicidad respecto a un acto puede ser si no nos explica por qué? Nosotros, como sujetos imperados, debemos entender, creo, los actos decisorios litis de manera racional y de manera coherente, con una debida congruencia. El legislador no puede, para estos efectos, privarnos de la posibilidad de una revisión si es que se han vulnerado garantías constitucionales. Ese es un límite infranqueable para el legislador, que a nuestro juicio en este caso se ve conculcado. En este caso concreto tenemos una sentencia en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en la cual, por ejemplo, dentro de varias de las omisiones o incongruencias que existen en los considerandos, se refiere a un sitio Ariazo. El terreno que fue expropiado se refiere a un sitio comercial, a una cuadra de Osorno, que tiene un contrato de arrendamiento desde 1997, donde opera una automotora desde entonces. Sitio Ariazo, de ninguna manera. Los antecedentes de la causa así lo establecen, en forma absolutamente indubitada. Incluso en la sentencia de primera instancia, en los vistos se citan en los antecedentes, por ejemplo, el certificado de avalúo fiscal donde se establece que tiene un destino comercial y que tiene construcciones. Tanto es así que en el informe de la Comisión de Peritos se indemniza por las construcciones existentes y ese punto, esa materia, ni siquiera fue debatida. Vale decir, quedó como afirme y como un hecho de la causa la existencia de las construcciones, el destino comercial, más aún también la existencia de la automotora que opera en ese lugar desde enero de 1997. Sin embargo, para el sentenciador es un sitio Ariazo, con destino de sitio Ariazo, sin actividad ni construcciones. Luego, en forma absolutamente incoherente a nuestro juicio,
considera la existencia del contrato de arrendamiento, pero no le asigna a ello ningún valor ni consideración posterior, por cuanto la lógica indica que en los actos de expropiación, del momento que se hace la toma de posesión material, opera la subrogación legal, en términos que los frutos civiles que correspondían en un principio a las rentas de arrendamiento se subrogan en lo que corresponden a los intereses corrientes. Sin embargo, el sentenciador, en este caso, ni lo uno ni lo otro asigna, en términos tales que establece la obligatoriedad de un pago de intereses corrientes, pero una vez ejecutoriado el fallo y no desde la toma de posesión material, y no le asigna ninguna consecuencia al hecho de las rentas de arrendamiento que se dejan de percibir, en términos que debería haberse considerado a lo menos el periodo de desahucio mínimo, que eran 6 meses atendido el periodo que existe. No se discute la existencia del contrato y su vigencia. Y entonces, ¿no parece un poco incoherente? Reconozco la existencia de rentas, reconozco la existencia del contrato, pero no le atribuyo ni lo que correspondería a un interés, ni lo que correspondería a la falta de percepción de las futuras rentas. Luego, lo que quedó del inmueble se ve gravemente perjudicado por la pérdida de constructibilidad, que nuevamente el sentenciador en primera instancia y en segunda instancia se reconoce una pérdida efectiva de constructibilidad en el retazo restante de un 60%. Se perdió la constructibilidad posible en un 60%. Sin embargo, se entiende que, y la lógica en este caso, o la consideración con la explicación de por qué en este caso no correspondería atribuirle a ello ninguna consecuencia jurídica, sería porque el recurrente debió haber, en este caso, accionado conforme la acción del artículo 9 y no el artículo 12 del Decreto Ley 2186. Pero no explica en ninguna parte de la sentencia cuál de las acciones del artículo 9, que son 4, y por qué, si es que fuera la acción que nosotros consideramos que es el hecho o el haber solicitado la indemnización por el total del predio porque el resto pierde su eficacia totalmente, ¿por qué en este caso habría sido tal hipótesis? Porque no se pierde la totalidad de las posibilidades de uso, sino que simplemente se restringen y se perjudican en términos graves y relevantes. Pero el sentenciador no puede privarnos a priori de lo que correspondería a una legítima pretensión sobre la base de una acción que no se entabló, ni correspondía, ni explica la admisibilidad o la correspondencia en relación a esa acción. A mayor abundamiento, en la misma sentencia recurrida para estos efectos, y por qué solicitamos además la declaración de inaplicabilidad para efectos de que la Corte Suprema de alguna manera pueda anular en relación a la manifiesta falta de fundamentos existentes, conforme a la causal del artículo 768, número 5, en relación con el 170, número 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, se da porque en estos casos, además de lo anterior, se desestima la prueba documental acompañada en tiempo y forma que no fue objetada ni observada por la contraria. Y el sentenciador la desestima simplemente por decir que las muestras que fueron presentadas no son asemejables o corresponden a lo que se habría expropiado, pero no explica en qué o por qué se diferencian. Si se diferenciaban porque el sentenciador consideró que eran sitios de erazos, si eran sitios de erazos estaba errado, porque estaba demostrado que era un terreno con construcciones. Si es que era porque el destino era comercial, estaba demostrado que era comercial. Pero el sentenciador omite totalmente en la fundamentación la explicación del por qué. Eso es lo que nosotros estamos considerando que es absolutamente impresentable en términos del estándar jurídico que nosotros debemos exigir a nuestros sentenciadores. No. Gracias a su señoría, excelentísima. Por el Servicio de Impuestos Internos, por el Serviu, alega el abogado Alexander Paratel.
Puede comenzar, abogado. Ahí. Buenas tardes, su señoría. Con la autorización de su señoría excelentísima y en representación del Servio y la región de los lagos, esta parte viene en alegar en contra de este requerimiento por inconstitucionalidad presentado por la señora parte de este juicio, Sandra Adem Tasbás, respecto del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Los antecedentes del requerimiento es que ha sido sometido a vuestro conocimiento por parte del abogado Patricio Elías, que acaba de alegar, porque considera que es inconstitucional el artículo, inciso segundo del artículo 768. No se los voy a leer porque ya lo hemos leído muchas veces. Las normas que considera que se han infringido constitucionales, no las normas legales que se consideran inconstitucionales, son el artículo 19 número 2, 19 número 3 inciso primero, 19 número 3 inciso sexto, y número 3 inciso 19 número 3 inciso sexto en relación con el 19 número 2 inciso primero, artículo quinto inciso segundo en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 número 26 de la misma Constitución. Voy a hacer una breve relación de los hechos para aclarar algunos puntos alegados por la parte contraria en su alegato. Con fecha 6 de julio del año 2015, la señora Sandra Adem Tasbás reclamó en contra de la resolución de expropiación y en contra específicamente del monto que calificó el Comité de Peritos del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de los lagos, puesto que se había establecido un monto de 286.372.000 pesos por el terreno expropiado. Son aproximadamente 600-700 metros cuadrados de expropiado. Lo voy a confirmar posteriormente. El reclamo solicitaba una suma de 1.257 millones aproximadamente. Hay fracciones ahí que no voy a decir. Con fecha 7 de agosto esta parte solicitó el rechazo del reclamo. El 29 de febrero del año 2016, después de que se había rendido toda la prueba, el juez de primera instancia acogió parcialmente, acogiendo ciertas cuestiones de las que la parte contraria dijo que no se habían acogido en lo más mínimo, y aumentó la expropiación en 51.500.000 pesos. Aumentó el monto de la expropiación en 51.500.000 pesos. De la sentencia de primera instancia, uno puede ver claramente que se acogen ciertas cuestiones de las alegadas por la parte contraria, principalmente el fin comercial de la propiedad, el arrendamiento, que se utilizaba para efectos de estacionamiento y se pagaba una suma mensual a la señora Sandra Adem. Todo eso se acogió dentro de la sentencia de primera instancia y por lo tanto se aumentó en un 286, en un 30% aproximadamente el monto indemnizatorio. Con fecha 17 de marzo del año 2016, la parte contraria y esta parte presentamos recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, que se resolvió con fecha 30 de mayo del año 2016, mediante la resolución que ustedes tienen en su carpeta, que es una resolución en nuestra opinión, debidamente razonada, que tiene 5 o 6 páginas que hace mención a cada una de las cuestiones alegadas por las partes en forma separada. Primero se dedica a hacerse cargo de los argumentos de la señora Sandra Adem Tasbás en una parte y va detallando cuáles sí, cuáles acoge y cuáles no. Y posteriormente, respecto de la apelación del Servio de la región de los lagos, se hace parte, o sea, hace una especial mención y detalla cuáles son los argumentos que se acogen o no se acogen en cada uno de los que se presentaron. Por último, y en relación de los hechos todavía, el 16 de junio la parte de doña Sandra Adem Tasbás presentó recurso de casación en la forma y esta parte por su parte y además presentó recurso de casación en el fondo, no solo recurso de casación en la forma. Y esta parte también presentó recurso de casación solamente en el fondo. Se suspendió la tramitación en la Corte de Apelaciones. ¿Por qué nosotros decimos que este requerimiento, por qué nosotros solicitamos que este requerimiento debe ser rechazado? Primero, los hechos
nos han indicado, los hechos del juicio de fondo, nos han indicado que cada uno de los requerimientos de la parte Sandra Dentas Vaz han sido recogidos por la parte, por los tribunales, por el juez de primera instancia y por la Corte de Apelaciones de Valdivia en segunda, han sido debidamente analizados, ha sido debidamente analizada la prueba y por lo tanto la sentencia de primera, como la Corte de Apelaciones de Valdivia, está debidamente fundamentada en cuanto a hechos y al derecho. Por lo tanto, para el caso particular que se refiere a el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no es procedente, puesto que para el caso particular se cumple la sentencia que ustedes pueden ver con todos los argumentos, con todas las condiciones, que establece el artículo 170 número 4 y apoyado por especificados por el auto acordado de la Corte Suprema en relación a la forma de la sentencia. Ese es el primer argumento. Y el segundo, la libertad del legislador a establecer que en ciertos casos pueden existir recursos de una forma en particular y en otros no, implica entonces, y por el relato que hizo la relatora también hecho, que dice que el legislador constitucional o la persona que redactó la Constitución, los constituyentes, establecieron claramente que no querían dejar en forma expresa cuáles son los requisitos que contienen o que dicen en relación con el debido proceso, estableciendo entonces o dando la facultad al legislador para que en cada caso en particular puedan establecerse requisitos especiales para cada cuestión de fondo que se discute. En este caso en particular podemos dar ejemplos de que esta Corte en particular ha dicho que cada juicio, cada fondo de la cuestión requiere un procedimiento distinto. Y ahí podemos dar la resolución de este mismo excelentísimo tribunal, el 792. Se presenta en este caso en particular, de todas formas, este excelentísimo tribunal ha dicho que hay ciertos requisitos que son mínimos, como la motivación, la presentación de la notificación, el emplazamiento, la contestación, rendir la prueba en forma libre, la debida derecho al recurso, etcétera. Esta parte considera que todos esos requisitos mínimos del debido proceso se han presentado y ha hecho uso la parte contraria de cada uno de ellos y no se ha infringido ninguno de esos requisitos mínimos del debido proceso. En cuanto al requisito de fondo de uno de ellos, que es el último, es el derecho al recurso, esta parte considera que con el recurso de apelación, haciendo uso del recurso de casación en el fondo, se ha hecho uso del derecho al recurso. Y por lo tanto, establecer que solamente porque no se otorga el derecho a recurrir de casación en la forma por el artículo 5 del número 5 del 768, la norma es inconstitucional, no parece relevante para este caso en particular. Por último, y para ir terminando, esta parte considera que si bien este recurso, este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, independiente de la sentencia que se pueda, independiente de lo que diga la sentencia, este recurso es supresivo y no creativo, y en consecuencia no puede otorgar un recurso que no está establecido en la legislación, puesto que el mismo constituyente le dio al legislador la facultad de calificar en cuáles proceden o no cuáles recursos. Es por esta razón, su señoría, que esta parte solicita que se rechace este requerimiento presentado por la parte de la señora Sandra Dentas Vaz. Muy bien, muchas gracias. Al final vamos a hacer rectificación de hecho, al final. Por la causa rol 3213, alega por la parte requirente Repsol Chile S.A. el abogado Felipe Gavilán. Tiene la palabra. Con la venia de su señora excelentísima, vengo a alegar en representación de Repsol en el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la misma norma que ya nos hemos referido varias veces.
Este juicio, señoría excelentísima, versa sobre, o se inicia producto de una controversia dada por la emisión por parte del Servicio de Impuesto Interno de la resolución exenta número 132, a través de la cual hace una modificación el Servicio de Impuesto Interno del resultado tributario declarado por la compañía en el año tributario 2011 específicamente. Rebaja la pérdida declarada en aproximadamente 5.000 millones de pesos. Esto como consecuencia de cuestionar una serie de costos y gastos considerados por la compañía en su oportunidad en la determinación de dicha renta líquida. Respecto de esos conceptos considerados en esa resolución, mi representada acogió algunos, en los cuales estimó que el Servicio de Impuesto Interno naturalmente tenía razón, pero respecto de dos conceptos en particular, mantuvo o siguió el cuestionamiento vía reclamo tributario. Estos dos conceptos son ciertos gastos por concepto de publicidad, en primer lugar, y en segundo lugar, el costo tributario por concepto de la enajenación de un paquete de acciones, o sea, el resultado tributario obtenido en la enajenación de un paquete de acciones que tenía la compañía. Este reclamo fue sustanciado conforme al procedimiento antiguo, vale decir, previo a la ley de los tribunales tributarios aduaneros, por lo cual se interpuso y fue fallado además por el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Regional Santiago Poniente específicamente. En su oportunidad, esta sentencia que se dicta en primera instancia, y esto también es relevante para el presente requerimiento, plantea principalmente dos cuestiones jurídicas relevantes. Una de ellas dice en relación con los gastos por concepto de publicidad, con la prueba. ¿Por qué, señora excelentísima? Porque el fallo menciona que hay ciertos elementos de prueba que no tuvo a la vista para fallar en circunstancias que consta en el mismo proceso y que esos antecedentes, esos medios de prueba, sí fueron debidamente acompañados. Vale decir, aquí hay una situación particularmente grave. El tribunal deja de considerar para dictar sentencia prueba que mi representada oportunamente había aportado al proceso. Y en segundo lugar, en relación con el costo tributario de acciones, hay una doble discusión, en parte de prueba y en parte de derecho, ya en relación con la correcta interpretación del artículo 17, número 8 de la Ley de la Renta. Precisamente debido a los vicios y concretamente en estos tres aspectos que acabo de mencionar, es que mi representada apela esa sentencia, haciendo ver precisamente cada uno de estos vicios y defectos. Dicha apelación es en definitiva resuelta, previa vista de la causa, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la 11ª Sala, igual que el caso que alegué anteriormente, y nuevamente emite esta sentencia, vale decir, confirma simplemente el fallo recurrido sin hacer ninguna mención a ninguna de las alegaciones particulares expresadas por mi representada, ni en relación con la prueba, ni en relación con los aspectos de derecho discutidos. Y, curiosamente, esta sentencia, si uno la contrasta con la sentencia que anteriormente me referí en el caso que alegué hace un rato, son exactamente iguales. Cada palabra es exactamente igual en una sentencia y la otra. Aquí, su señoría excelentísima, claramente se produce una situación que es curiosa. Se resuelven dos controversias totalmente distintas, en fechas distintas e incluso en salas integradas por ministros que son distintos, pero la sentencia es exactamente la misma. Esto, señora excelentísima, es claramente revelador de que estamos en presencia de fallos que, por así decirlo, podríamos decir que son fallos en serio. O sea, no hay ninguna reflexión, ninguna motivación formal ni sustantiva en estos fallos que permita decir que efectivamente hubo una consideración efectiva por parte de la Ilustrísima Corte de la controversia, y menos aún esto le ha permitido adoptar una decisión que podamos decir que es conforme a derecho. O sea, claramente esta es una situación que no podemos admitir como ajustada a derecho. Esto, señora excelentísima, ¿qué genera? Genera infracción a los mismos derechos constitucionales que me referí en el alegato anterior, los cuales, precisamente para efectos de tiempo, me remito, pero con una precisión particular, señora excelentísima.
Aquí, en relación principalmente con el debido proceso, la situación es particularmente grave si consideramos que se trata de la sentencia que estaba siendo revisada por la Ilustrísima Corte, es una sentencia que es dictada por el Servicio de Impuestos Internos. Vale decir, la rigurosidad con lo que debió revisar esa sentencia debió ser incluso mayor que en aquellos casos en que se trata de la revisión de sentencias dictadas por tribunales efectivamente independientes. No debemos olvidar, señora Excelentísima, que el Servicio de Impuestos Internos en este proceso actuaba, por una parte, como el órgano administrativo que emitía el acto, y por otra parte actuaba como el tribunal que resolvía las controversias que precisamente se suscitaban en relación con esos mismos actos administrativos, procedimiento que muchas veces se recriminó incluso por este mismo excelentísimo tribunal como un procedimiento claramente contrario a derecho. Pero además, señora Excelentísima, no debemos olvidar que en ese procedimiento los jueces que resolvían las causas eran jueces no letrados. ¿Por qué, señora Excelentísima? Porque el juez tributario era el director regional. No es requisito para ser director regional del Servicio de Impuestos Internos ser abogado, y en los hechos, de hecho, prácticamente no hay directores regionales abogados. Muy pocos lo han sido a lo largo de la historia, al menos de los que yo he tenido conocimiento. Por cierto que el director regional que resolvió esto no era abogado. Por tanto, señora Excelentísima, estos dos elementos, el hecho de tratarse de un fallo dictado en primera instancia por el mismo Servicio de Impuestos Internos y además por un juez no letrado, claramente nos dice que la rigurosidad con la que él, y más allá de lo que haya estado alegando mi representada, dicen claramente que la rigurosidad que debió abarcar, que debió tener la Ilustrísima Corte de Apelaciones al momento de resolver esta controversia, era mucho más intensa que en un caso normal. Claramente, rigurosidad que no se aprecia por ninguna parte en la sentencia dictada. Y por esto, señora Excelentísima, es que precisamente mi representada recurrió de casación en la forma a efectos de tener precisamente un fallo que se dicte conforme a derecho, debidamente motivado, debidamente fundamentado, a través de una sentencia de reemplazo por parte de la Excelentísima Corte Suprema. Naturalmente que este es el propósito del presente requerimiento, y eso mismo explica la influencia decisiva que se genera en la norma precisamente requerida en la decisión definitiva del asunto. Todo cuanto tengo que señalar, su señoría Excelentísima. Muchas gracias. Muy bien. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Alfredo Larreta. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por mi parte, solicito se rechace el reclamo, esencialmente por el mérito del proceso, lo expuesto en nuestro traslado, y por los argumentos que brevemente expondré. No me voy a referir a los aspectos que contra nuestro traslado, que fueron relatados correctamente al inicio de esta audiencia, sino que quiero referirme brevemente a la cuestión pendiente y como esta cuestión pendiente no implica ninguna vulneración de las garantías constitucionales alegadas. Lo que no le gusta, y debemos entender por los alegatos a la contraria, es el visto se confirma. Y el recurso de casación, si me permite, señor presidente, en su página 14, señala, en consecuencia, de acuerdo a lo expresado a lo largo de este recurso, los vicios y perjuicios graves que se han denunciado se producen toda vez que la sentencia recurrida, al limitarse a compartir todo lo resuelto por el fallo de primera instancia, sin hacerse cargo de los argumentos expuestos en el recurso de apelación por mi representada, en definitiva expresada una decisión formal que carece de motivación en los términos exigidos por el artículo 768, número 5, en relación con el 170, número 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, razones que habilitan a mi representada a deducir este recurso. Termina el párrafo, y ese es el tenor del recurso de casación. En definitiva, el requiriente, olvida el tenor completo del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil establece que las sentencias de primera única instancia y las de segunda que revoquen o modifiquen la parte dispositiva de las de primera instancia deberán contener los fundamentos de hecho y de derecho. Y el recurso de casación, cuestión pendiente en este auto, simplemente acusa exclusivamente a la sentencia de segunda instancia
que la exhibió, demostró vistos, se confirma por carecer de los fundamentos de hecho y de derecho. El requiriente no tiene derecho a este recurso y no hay requerimiento respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad en cuanto a que las sentencias de segunda instancia deban contener los fundamentos de hecho y derecho. Es decir, aquí hay un requerimiento en relación a la procedencia del recurso de casación en la forma, pero lo que se ha reprochado es que la segunda sentencia de instancia dio cumplimiento al artículo 170. Y así lo hacen innumerables sentencias de segunda instancia que en cuanto no modifican ni revocan la parte dispositiva, se limitan a confirmar. En consecuencia, no tiene derecho al recurso. Hay una ley específica y esta ley específica no está requerida. Mal podría haber infracción al no tener derecho al recurso de casación al debido proceso, toda vez que está acusada exclusivamente esta infracción, y en consecuencia mal podría existir una vulneración a las garantías constitucionales. Respecto a las alegaciones de crimen de Estado, es que fue dictada por un juez tributario, que fue un juez no letrado y que la Corte debió haber tenido mayor consideración, tampoco están alegados infracción a esas normas constitucionales y a la aplicabilidad de esas normas, por tanto, no son materia de este requerimiento. No me voy a referir al fondo del proceso, esta parte estima, y así lo estimó la Corte de Apelaciones, conociendo de sendos alegatos, que el recurrente no tenía razón en cuanto a los gastos deducidos. Simplemente el requiriente alega una falta, alega la falta del derecho a su recurso, un recurso que en los términos planteados no le concede. Además, quisiera hacer presente, como le ha hecho presente esta defensa fiscal indudablemente, que el recurso de casación en la forma, que está limitada respecto exclusivamente a esta causal, está limitado para las dos partes. Tiene el recurso de casación en el fondo. De la lectura del recurso de casación en el fondo son los mismos argumentos del recurso de casación en la forma. Y además, no debemos olvidar que incluso dentro del marco del debido proceso existen en nuestra legislación innumerables procesos en que no existe el recurso de casación en la forma e incluso no existe el recurso de casación en la forma y no obstante cumplen los estándares del debido proceso que existe en la Constitución. Es todo cuando tengo alegación. Muy bien, muchas gracias. Finalmente van a hacer los alegatos los abogados de la causa 3220. Cristian Bonasic y María José Merino. Entonces, en la causa rol 3220, por el requirente Consorcio CBB Ingetal S.A., alega el abogado Cristian Bonasic. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de la Sociedad Consorcio CBB Ingetal S.A., en estos autos sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol número 3220 de 2016, solicitando desde ya que este presente requerimiento sea acogido por esta excelentísima Corte. Requerimiento que, como ya se ha señalado en diversas oportunidades, fue presentado solicitando en el fondo que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil para la causa específica o la gestión pendiente, que en este caso es el recurso de casación en la forma interpuesto ante la Corte Suprema, rol número 58.887 del 2016. Su señoría, esta gestión pendiente se origina en relación con la declaración de renta presentada por mi representada en el año tributario 2012.
declaración de renta en que se declaró, se consignó una pérdida tributaria del ejercicio y como consecuencia de eso se solicitó una devolución de impuestos por concepto de pagos provisionales mensuales y pago provisional de utilidad absorbida por un monto total aproximadamente de 40 millones de pesos. El Servicio de Impuesto Interno autorizó la devolución de una parte de ese monto, alrededor de 32 millones de pesos, quedando pendiente un saldo a devolver de cerca de 7.700.000 pesos. Posteriormente, el Servicio de Impuesto Interno emitió la resolución exenta reclamada de 19 de noviembre del 2012, en que se rechazó la devolución de este saldo a favor y se estableció como fundamento de esta resolución dos observaciones, efectivamente observaciones que están codificadas por el Servicio de Impuesto Interno, en este caso son los códigos A52 y F77, cuya glosa es prácticamente ininteligible, la conoce solamente el Servicio de Impuesto Interno, dando una breve descripción al contribuyente, a lo cual el contribuyente en el fondo tiene que entender qué significan estos códigos A52 y F77. Pero además el fundamento de la resolución reclamada no solamente son esos códigos, sino que además se señaló que se emite esta resolución como consecuencia de la incomparecencia de mi representada a la instancia de fiscalización. Y esto porque se cita en la misma resolución una carta operación renta de junio del 2012, en donde se señala que se había requerido a mi representada para que concurriera al Servicio de Impuesto Interno a efectivamente acreditar la procedencia de la devolución. Esto es importante para lo que voy a indicar posteriormente, señoría. Se emite entonces la resolución exenta, mi representada interpone una solicitud administrativa de revisión de actuación fiscalizadora, más conocida como RAF, por la sigla RAF, con F, no con D corta, porque en ese momento aún no entraba en vigencia la ley 20.322 y no se había creado todavía, o no entraba en vigencia en el fondo la ley que establecía este recurso administrativo. Se interpone la RAF y con fecha 15 de marzo del 2013 el servicio resuelve esta solicitud administrativa señalando que se rechaza porque no es la instancia para efectuar una auditoría tributaria, porque en el fondo esa finalidad escapa del objetivo de este procedimiento administrativo. Es decir, el servicio denegó la revisión de la documentación aportada por mi representada en esta instancia administrativa. Se presenta reclamo tributario con fecha 20 de junio del 2013. Recae este reclamo en conocimiento del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero, en donde en el mismo reclamo ya se presenta una serie de documentación contable y tributaria, entre ellos 28 archivadores con documentación contable, tributaria, como digo, registros contables, facturas de proveedores, contratos, liquidación de remuneraciones, finiquitos, para demostrar todas y cada una de las partidas que llevaron a determinar este resultado tributario negativo. Es más, el Servicio de Impuesto Interno aportó como prueba un certificado de Correos de Chile en donde se daba cuenta que la carta de operación renta, la carta de requerimientos previa a la resolución impugnada, fue recibida por mi representada con posterioridad a la emisión de la resolución exenta de 19 de noviembre del 2012. Entonces mi representada no tuvo oportunidad de concurrir a la instancia de fiscalización porque no tuvo conocimiento de esa carta. Con fecha 16 de noviembre del 2015 se emite la sentencia de primera instancia rechazando el reclamo, básicamente por dos argumentos. En primer término se señala que no procede dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada porque el contribuyente nuevamente no compareció a la instancia de fiscalización, por lo tanto esta resolución fue emitida como consecuencia de la inactividad procesal o la inactividad probatoria de parte de mi representada. Así se señala en el considerando 23 de la sentencia de primera instancia. Y además se dice que los antecedentes aportados, los innumerables antecedentes, que no solamente son estos que fueron acompañados en el reclamo, estas 28 archivadores a los que me refiero, señoría, sino que también otros documentos aportados en primera instancia, entre ellos prueba testimonial, que fue rendida por la reclamante. El Tribunal de Primera Instancia simplemente se limita a señalar que estos antecedentes son insuficientes para acreditar la devolución solicitada, sin perjuicio de que hace algunas precisiones en relación con el balance, señala que el balance tiene alguna frase en inglés que efectivamente es propio del formato de impresión del balance, tenía una parte en inglés, pero el resto claramente era el balance, correspondía al balance de mi representada. Es decir, su señoría, no hubo valoración alguna de la prueba. No hubo ponderación alguna de la prueba presentada, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, esta carta, este certificado de Correos de Chile, ni tampoco de la numerosa documentación presentada por la reclamante. En la carátula que se encuentra en el expediente de este requerimiento de inaplicabilidad, se da cuenta, en el fondo, en la carátula de
del recurso de casación en la forma, y en él se da cuenta que los documentos recibidos corresponden a 7 cajas. 7 cajas que dan cuenta de todos estos archivadores, toda esta documentación de la cual no hay mínima referencia alguna en la sentencia de primera instancia. No hay valoración alguna, por infracción además, no solamente a la garantía del debido proceso, también al artículo 132 del Código Tributario. Se presenta, señoría, recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con fecha 7 de diciembre del 2015, y en la segunda instancia se solicitó a la Corte de Apelaciones que se decretara un informe pericial con el objeto que se informara al Tribunal de Alzada sobre los aspectos contables y tributarios de la documentación aportada. Y además se presentó nueva documentación, contratos de trabajo, libros de remuneraciones, finiquitos de contrato de trabajo, facturas. ¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones respecto de esa solicitud? Al informe pericial, no al lugar. Presentamos recurso de reposición, nuevamente no al lugar, sin fundamento. Y respecto a los documentos aportados que resolvió la Corte de Apelaciones, no es esta la instancia para auditar información contable, por lo tanto, no da lugar a los documentos. La Corte de Apelaciones derechamente resolvió no dar lugar a la presentación de documentos en segunda instancia. Con fecha 22 de julio del 2016, a todo esto se rechaza obviamente el recurso de apelación, se dicta sentencia definitiva de segunda instancia. ¿Y qué resuelve la Corte de Apelaciones? A pesar de que no se había dado lugar a la presentación de documentación, a tener por acompañado documentación, la Corte de Apelaciones, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, resuelve que no se había presentado documentación sustentatoria con el objeto de acreditar la procedencia de la devolución. Es decir, nos rechazó el Tribunal de Alzada tener por acompañado documentación sustentatoria, pero resolvió que no se había presentado documentación sustentatoria para efectos de acreditar la procedencia de la devolución. Presentamos recurso de casación en la forma y en el fondo, fundando el recurso de casación en la forma en las causales número 5 y número 9 del artículo 768, que, como bien sabemos, no pueden ser fundantes de un recurso de casación en la forma a menos que se declare por este excelentísimo tribunal la inaplicabilidad del inciso segundo de este artículo. Su señoría, expuesto lo anterior, me gustaría referirme en concreto a las infracciones, concretamente al debido proceso que se producen como consecuencia de estos hechos que fueron narrados. En primer lugar, se produce a nuestro juicio una clara, abierta y completa vulneración al debido proceso desde el momento en que se deniega la realización o la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría causar indefensión, como el informe pericial que solicitó esta parte, y asimismo tener por acompañada documentación contable. Y ya vimos que esa misma falta de documentación contable que la Corte de Apelaciones se negó a recibir fue el fundamento posterior para la dictación de la sentencia de segunda instancia. Y en este sentido, señoría, y con el máximo respeto al Tribunal de Alzada, pero voy a dejar a disposición de este excelentísimo tribunal dos sentencias definitivas de segunda instancia, de 4 de abril del 2016 y 16 de marzo también de este año, en que la Corte de Apelaciones de Santiago, la 11ª Sala, ambas resoluciones, señala que no procede la presentación de documentación en segunda instancia porque no procede la remisión, en virtud del artículo 148 del Código Tributario, no procede la remisión al artículo 207 y 348 del Código de Procedimiento Civil, porque la documentación tributaria debió presentarse en primera instancia o ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, su señoría, y el segundo aspecto que vulnera a nuestro juicio la garantía del debido proceso es aquella que se produce como consecuencia de la falta de motivación de la sentencia. Finalmente, atendido el escaso tiempo que me queda, su señoría, quisiera referirme a algunos aspectos, algunos de los argumentos que han sido esgrimidos por este excelentísimo tribunal, particularmente los votos de minoría en la última sentencia dictada con motivo de la inaplicabilidad de este precepto, que es la sentencia hace una semana de fecha 15 de noviembre del 2016, en donde el voto de minoría en el fondo rechaza este requerimiento o se pronuncia en contra de este requerimiento porque señala que no hay una vulneración al principio, a la garantía de igualdad ante la ley. A nuestro juicio, su señoría, y también con el máximo respeto a la opinión fundada o esgrimida por los ministros que votaron o argumentaron en base a esa decisión, ese razonamiento es equivocado, su señoría, porque, como se sostiene en el fallo de mayoría, el principio de igualdad ante la ley no debe, o más bien los factores de comparación para determinar si existe o no una discriminación arbitraria, debe tomarse en relación con la universalidad de los procedimientos especiales y procedimiento ordinario.
Porque supóngase, su señoría, que se estableciera una exención, por ejemplo, una exención tributaria que favoreciera una determinada región del país, como existen en la primera o la 12ª región. ¿Cuáles son los factores de comparación para efecto de determinar si efectivamente existe o no una discriminación arbitraria? ¿Son los habitantes de la misma región o son la totalidad de los contribuyentes, los habitantes de la totalidad del país? Claramente este segundo criterio el que debe considerarse para efecto de determinar si existe o no una discriminación arbitraria. Su tiempo terminó. Gracias, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos, alega en esta causa el abogado Marijos José Merino Orregos. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos. Por el Servicio de Impuestos Internos, en el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto de la norma del Código de Procedimiento Civil, que ya sabemos, procedo a alegar su señoría excelentísima solicitando se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad y como ya hemos escuchado respecto de o en relación a la posición fiscal de los anteriores alegatos ya reproducidos, y como bien lo dijo la señora relatora, ¿no es cierto?, estos se contienen en los escritos, en todos los escritos que ha presentado tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Consejo de Defensa del Estado, es que en este caso en particular me referiré a las circunstancias concretas del caso y por qué en relación a las denuncias denunciadas a las garantías constitucionales no se producen respecto de este contribuyente, motivo por el cual no procede que se declare inaplicable para este caso concreto, ¿no es cierto?, el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Pues bien, en este caso, su señoría, quiero aclarar algunos puntos en relación, ¿no es cierto?, al origen del reclamo tributario. Pues bien, este contribuyente, como bien lo dijo mi contraria, ¿no es cierto?, solicitó una devolución de impuestos conformada por una solicitud de devolución de pagos provisionales mensuales como pérdida, un pago provisional de utilidades absorbidas. Ahora bien, para que los contribuyentes tengan derecho, ¿no es cierto?, a obtener las solicitudes de devolución, deben acreditar, ¿no es cierto?, cómo se conforman los montos que constituyen las cantidades que en definitiva el servicio puede devolver, ¿no es cierto? Por ello, en el procedimiento administrativo es esencial que los contribuyentes comparezcan y aporten su contabilidad cuando están obligados a ello, ¿no es cierto?, tanto los libros contables como la documentación sustentatoria a fin de que el servicio pueda efectuar la determinación de la obligación tributaria. Luego, este contribuyente consta, ¿no es cierto?, que no compareció en la instancia y de allí que se emite una resolución denegando una parte de la devolución solicitada y finalmente, ¿no es cierto?, no se accede a la devolución de solo 7 millones de pesos. Ahora bien, esta parte estaba conformada tanto por una solicitud de devolución de PPMs, pagos provisionales mensuales, como PPUA, pago provisional por utilidades absorbidas. Ahora bien, para acreditar los PPM, el fallo de primera una vez que, ¿no es cierto?, se interpone el reclamo, el fallo de primera instancia en una resolución que es completamente fundada, porque tiene tanto consideraciones de hecho como de derecho, señala respecto a los pagos provisionales mensuales y como consta en el considerando 26 del fallo de primera instancia dictada por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, el contribuyente no acompañó los respectivos formularios 29, ¿no es cierto?, que dieran cuenta de que efectivamente estos pagos provisionales mensuales se habían efectuado. Luego, y tampoco se acompañó el registro FUT, que es donde, ¿no es cierto?, los contribuyentes registran los créditos que tienen derecho a hacer valer y otras partidas que indica la ley de la renta. Pues bien, para acreditar, ¿no es cierto?, la devolución de PPUA, pago provisional por utilidades absorbidas, es esencial acompañar tanto la instancia de fiscalización como la instancia jurisdiccional este registro FUT, pero además deben acompañarse los antecedentes que lo conforman o que den cuenta de la veracidad de la información que en ellos se registran. Y justamente es esto lo que el contribuyente no acompaña
y así consta en el considerando 26, repito nuevamente, del fallo de primera instancia. Es por estas consideraciones y haciendo, ¿no es cierto?, un análisis en este considerando, es que finalmente se decide rechazar el reclamo tributario. Luego, la Corte de Apelaciones, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la contraria, sí realiza un análisis de la prueba que fue aportada en segunda instancia. ¿Y cuál fue esta prueba? Fue solo una copia de estado de situación de declaración de impuesto a la renta del año 2011 y copia simple de formularios 29 y formularios 22 sobre impuesto a la renta. Luego, la Corte, fundamentando su decisión, señala que estos documentos son en sí insuficientes, son por sí solo insuficientes para acreditar, ¿no es cierto?, la devolución solicitada. Por lo tanto, acá sí hay un fallo de segunda instancia que cumple tanto con una fundamentación de hecho como de derecho de lo alegado en el recurso de apelación, y además, en cuanto a las otras consideraciones, ¿no es cierto?, confirma la sentencia de primera instancia. De allí entonces que estimamos que en el caso concreto no puede haber de ninguna manera vulneración al derecho del debido proceso, porque efectivamente el recurso de apelación, ¿no es cierto?, el derecho a impugnar la sentencia de primera instancia fue oportunamente conocido, ¿no es cierto?, e interpuesto, y además conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Allí el contribuyente hizo valer prueba que se valoró, y además prueba respecto de la cual se explica en el fallo de segunda instancia por qué no se puede considerar, porque estos elementos, como señalé, estos documentos por sí solos no pueden acreditar además lo que se registra en este denominado registro FUT, que es un registro de utilidades tributarias que están obligados a llevar los contribuyentes de la primera categoría. Por lo tanto, su señoría, ¿no es cierto?, no puede existir esta vulneración denunciada. Acá ambos fallos han sido suficientemente fundados, en este caso en específico. Y además tampoco, ¿no es cierto?, se produce esta vulneración al principio de igualdad ante la ley por las consideraciones que me he referido. En todo lo demás, su señoría, me quiero remitir a lo que ya alegué respecto del recurso del requerimiento de inaplicabilidad de Cencosud Retail S.A. Muy bien, muchas gracias. ¿Algunos abogados quieren hacer una rectificación de hecho? Tome asiento y lo formula. Muy breve, por favor. Me gustaría hacer dos rectificaciones de hecho en relación a lo que dijo mi colega al momento de hacer su alegato. Dos puntos. Primero, en relación al requerimiento que nosotros presentamos, el Tribunal de Primera Instancia solamente aumentó en 50 millones de pesos la indemnización en razón de las deficiencias que tenía el informe pericial de la Comisión de Peritos al momento de evacuar la determinación de la indemnización provisional, por cuanto ubicó el inmueble a más de 5 cuadras de la Plaza de Armas de Osorno, en circunstancia que está a 1 cuadra, y por las características que tenía. En ninguna parte se refirió, en relación a eso, a que fuera un destino comercial o a las construcciones que tenía, como dijo erradamente el colega. Y segundo, en la Corte de Apelaciones, en el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, no se hace mención alguna tampoco en relación a ello y simplemente se confirmó el monto sin que hubiera ningún aumento ni mención en cuanto a los errores previos de la que era un sitio ariazo, en circunstancias que tenía construcciones, o al destino comercial en relación a la actividad que tenía en el arrendamiento de inmuebles, por la explotación que había en ese lugar de una automotora. Gracias. Muy bien. ¿Error de hecho también? Sí, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Mi contradictora señaló que la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Tributario y Aduanero no se señalaba que no se habían acompañado formularios 29, formularios 22, etcétera, y otros antecedentes contables que sí fueron presentados la segunda instancia ante la Corte de Apelaciones. Esos documentos efectivamente fueron valorados, como se señala en la sentencia de segunda instancia, pero los documentos que me referí, que fueron denegados tener por acompañados por la Corte de Apelaciones, fueron otros antecedentes contables y tributarios, y así se da cuenta la resolución de 15 de junio de 2016 en que se señalaron que ya expliqué en mi alegato. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa. Muchas gracias.